corto Sí, a lo mejor con totalmente. el tiempo. Ahí estamos. Bueno, Ok, entonces, demos inicio. okay. Bueno, gracias. Como recién comentaban, este es el cuarto evento que tenemos en relación al paso número 4, y la idea es justamente ver el tema de cómo podrían construirse los formatos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de formatos de evaluación de paso, ¿sí? Evaluación del paso, digamos, 4.0, que sería la parte de prerequisitos, como para ingresar al paso justamente de la inspección general, y después las auditorías o los formatos de diagnóstico de los distintos sistemas o las distintas materias, ¿sí? En los cursos anteriores que hicimos de assessment de cada uno de los pasos, el 1, el 2 y el 3, la mecánica fue un poco distinta porque ya los entrenamientos se habían dado hacía un tiempo y la idea era homologar, estandarizar, acordar los distintos formatos que teníamos en todas las distintas plantas. En este podríamos decir que lo hicimos de una manera más acertada, o sea, más complementaria de los entrenamientos, porque justamente hicimos el entrenamiento del paso 4 y solo algunas plantas han aplicado, 3 o 4 plantas han aplicado, entonces no hemos recibido los formatos de diagnóstico de paso 4, por eso en esta jornada lo que nosotros vamos a proponer es algunos formatos, ¿sí? De manera de que a medida que vayan sumándose las otras plantas, ya vayan teniendo un modelo de referencia y probablemente surjan algunas dudas, algunas las podemos conversar en la jornada de hoy, algunas otras las podremos consultar en la consultoría porque son temas de entendimiento de los temas, y alguna puede que haya que consensuarla a nivel, digamos, corporativo de Pilar, a nivel coordinación, las discutimos un poco y bueno, como cualquier estándar, está sujeto a revisiones, por supuesto. ¿Sí? Entonces, el esquema, bueno, a ver si un minutito, acá se trabó un poco. Entonces, ya empezando con la materia, entonces vamos a ver unos formatos propuestos por IMC, obviamente a los líderes del pilar de autónomo y a la coordinación. Lo mismo que los formatos anteriores, tienen en consideración las BPM, ¿sí? Y le estamos agregando algunos criterios y pautas de evaluación de acuerdo a los descriptores de cada uno de los puntos, ¿no? Como decíamos recién, pueden surgir algunas aclaraciones, pueden ser específicas, que la podemos ver en las consultorías, y algunas tendremos que probablemente discutirla y consensuarla como interpilar de autónomo y la coordinación, y nos va a quedar pendiente en algún minuto cuando mejore este 2020, para hacer diagnósticos en las plantas físicamente, ¿sí? De manera de elegir algunas plantas pilotos y hacer una práctica de estos diagnósticos, como bien decimos siempre en TPM, es aprender haciendo, ¿no? Entonces, ojalá podamos llegar a esa instancia donde físicamente hacemos estos assessments. Hoy vamos a ver esta parte que estamos marcando aquí a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver los formatos, esto ya lo comentamos. Los formatos ustedes ya tienen experiencia, por suerte hay cosas que ya hemos visto en cursos anteriores, así que va a ir más rápido. Estos son los formatos de auditoría. En este caso, yo sé que está chiquito, ya lo vamos a ver más grande.
pero es las bases para la inspección general. Achicamos los criterios ahí, ¿sí? Esto sería el formato para distintos sistemas o materias. Esta es una parte. Y la otra parte sería justamente los descriptores, ¿sí? Los descriptores dejamos solo 4, como habían sugerido para MP, de manera de ser más prácticos a la hora de utilizar estos formatos. Solo a modo de repaso rápido, una revisión del paso 4, para tener presente justamente en las pautas de los descriptores. Tengamos presente que el paso 4 es la entrada a la fase 2, de la reducción de quiebra-falla. Esa fase 2 lo que está buscando es prolongar la vida útil de algunos componentes específicos, ¿sí? Entonces, tengamos presente que acá empezamos a buscar el cero falla de algunos componentes específicos, productos de fallas remanentes que estamos teniendo de los pasos anteriores, ¿no? Entonces, acá estaríamos extendiendo la vida útil justamente en esta fase número 2 que estamos comentando. Esta fase número 2 también tiene alcances importantes a las fallas de diseño. Empezamos también a ver de los 5 tipos de motivos por los cuales ocurren la falla. Recordarán que alguno es debilidades de diseño. Acá también empezamos a incursionar en ese tipo de modo de fallas para poder dar información MP correspondiente y empezar a trabajar en una restauración de las condiciones básicas, mucho más sólida, mucho más estable. Y fundamentalmente es empezar a concientizarnos al principio y terminar por concientizarnos al final del paso, cuáles son los modos de falla, cómo medir, cómo restaurar esos componentes para que no lleguen a esa instancia, ¿sí? Este paso número 4, como decíamos, se suele aperturar de acuerdo a los sistemas que más estaban fallando. Por ejemplo, acá está mostrando fijación, transmisión, hidráulico, eléctrico. Y en rigor, cada uno de estos subpasos, podemos llamarlo de esta manera, lo que está es llevando a cero esos modos de falla que estábamos teniendo remanentes en cada uno de estos sistemas. Esto no es deportivo, digámoslo, este paso 4, directamente tiene que medirse con los resultados y acordémonos que la reducción de fallas al cerrar un paso 4 en todos sus distintos sistemas tiene que tener una reducción de las fallas de un 90% en relación al benchmarking que teníamos al inicio. Un tema importante a tener en cuenta en el paso 4 siempre es el concepto de PDCA, es el ciclo de mejora. Recordemos que los 7 pasos del mantenimiento autónomo en rigor son un PDCA, es una planificación, y en cada uno de estos pasos estamos profundizando en temas diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a una materia como ajuste, como está acá, como la 4.1, estaríamos chequeando en el check esa inspección general de ajuste, justamente para ir a detectar anormalidades que hasta este minuto no detectábamos, y producto de esas detecciones vamos a tener que hacer análisis para encontrar las causas raíces, inclusive vamos a encontrar lugares de difícil acceso también, o fuentes de contaminación asociadas a este punto, y vamos a planificar y ejecutar cómo resolver esa anormalidad de ajuste de la manera estable, sólida, consistente, de manera que no se repita ese modo de falla.
Entonces, podemos decir que cada uno de los sistemas y las materias que vamos a inspeccionar son como ciclos CAPTU, donde uno con las tarjetas, previa capacitación, chequea, analiza esas tarjetas, planifica su restauración y ejecuta de acuerdo al plan. ¿Sí? En forma genérica, viendo un tablero, acuérdense que los tableros de gestión cumplen un rol didáctico, un rol de coaching con las personas, un rol de seguimiento de los temas. En este caso, a modo didáctico, tenemos como centro del paso 4 un plan de trabajo, y como título de la canción ahí, el título es Inspección General del Equipo. Busca comprender las estructuras, las funciones, los principios de los equipos en su estado ideal. La palabra ideal es importante tenerla presente. Estamos hablando no solo de la condición básica, sino estamos hablando de la condición necesaria y suficiente para que ese componente no falle. ¿Sí? Es un estadio mucho más preciso todavía. Más adelante vamos a ver el punto de control, el punto de análisis, qué tan importante es evaluarlo en toda su dimensión, en todo su estado ideal para que no vuelva a fallar. Adquirir competencias que permitan inspeccionar para estos mecanismos, cómo funcionan los equipos, y así evidenciar defectos que hasta ahora no lo habíamos detectado. Entonces, lo primero es entrenarnos, por supuesto, en el paso 4, tener una matriz de habilidades, revisar la estrategia. Recuerden que el autónomo ya tiene una conexión estratégica, pero cada vez que va planteando desafíos nuevos, a medida que avanza en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, uno hace una revisión de esas estrategias de manera que las personas estén conectando cada vez más el paso con lo que la compañía necesita. ¿Sí? Inclusive el tema de las metas, los focos, los indicadores, que como decíamos recién, se ponen más desafiantes. ¿Sí? Entonces, ¿a cuáles son las pérdidas que queremos reducir en manera sustancial? ¿A cuánto llegaría la eficiencia? Y no solo con los temas de fallas, sino también temas asociados a la calidad y obviamente a la seguridad. Como decíamos, el tablero como una herramienta fundamental para las reuniones efectivas. Pero bueno, eso es como un general del paso 1, como para meternos en materia, pero como sabíamos, en el paso 1, el paso 4, se va abriendo de acuerdo a la matriz de modo de falla componentes, y esta matriz de modo de falla componentes nos da las informaciones importantísimas para empezar este CAPDU por cada uno de los sistemas. ¿Sí? Entonces, cada uno de los sistemas, por ejemplo, si fuera fijación, el defecto que más recurrente, ¿sí? o remanente estamos teniendo, bueno, acá viene una secuencia donde mantenimiento prepara los materiales, ¿sí? Y los profesores, según la categoría, en este caso fijación, se enseñan las materias al grupo autónomo, se evalúa en forma teórica dichas materias, se hace la inspección de lo aprendido y se revisan los estándares que teníamos hasta ahora para llevarlo a estándares, a una nueva revisión de estándares. Algo importante a tener en cuenta es cada uno de los sistemas, ¿sí?, que nosotros hacemos la inspección general. Terminada esta inspección general y revisados los estándares, no es como los pasos anteriores del autónomo. Acá se hace una doble auditoría. La autoauditoría, como de costumbre, del propio grupo autónomo, que al ya tener su formato, se hace un autodiagnóstico, y cuando logra un puntaje determinado, dice: jefe, ya estamos listos. Y en ese caso, bueno, los profesores de la materia, con el jefe del área,
hacen una segunda evaluación para corroborar que efectivamente estén en condiciones, ¿sí? La triple auditoría que ustedes ya están acostumbrados de los pasos anteriores sería la última de todos, después de haber dictado todas las materias. En este caso, se hace la secuencia de entrenamiento e inspección general y revisión de estándar de lubricación, y el diagnóstico, neumática, transmisión, hidráulica. Es una secuencia solamente a modo de ejemplo. Si estas fueron solamente las materias que había que dictar, bueno, está toda la revisión de los estándares, como decíamos acá. No se hace al final, se va haciendo obviamente en cada una de las materias dictadas, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que evaluar el desempeño. Uno de los desempeños, recuerden que es la reducción de tiempo. Nosotros tenemos que siempre estar mejorando la calidad de la inspección y a la vez reducir los tiempos de inspección. En este caso, frecuencias a lo mejor más rápidas de hacer los chequeos. Y por supuesto, la cantidad de análisis de problemas, o ACR, la cantidad de loop, de estándares, ya sea de condición o de tarea, y las informaciones MP. Acuérdense que acá se da mucho énfasis a los problemas que pueda haber de diseño. Y tenemos que corroborar, como parte del desempeño, que esté el cierre de las competencias, esta que habíamos empezado acá, incrementado acá con las materias, y acá tienen que estar, obviamente, en un nivel donde apliquen solos, ¿sí? en una proporción importante del grupo autónomo. Si todo esto está correctamente, nosotros tenemos que verlo reflejado en los incrementos de eficiencia, en la reducción de la falla específicas que estuvimos viendo, ¿sí? Que eran las pérdidas remanentes que teníamos, y también verlo reflejado, como decíamos, en calidad y la reducción de riesgo. Si eso está correcto, hemos logrado las pautas que nos señalan los formatos acordados. Ahí sí viene la auditoría en 3 instancias, que ustedes ya conocen. La matriz de modo falla componente, no vamos a detenernos en este punto, ya la conocen. Lo vimos, distintas matrices, muchas de estas que están, estas dos últimas son de ustedes mismos. ¿Sí? Importante tener o recordar que nosotros vimos en la capacitación que este paso número 4 se lleva un poquito más de tiempo. Tenemos que dictar estas materias, tenemos que llegar a 0 falla en algunos componentes. En forma genérica muchas veces se habla de una duración de 1 año, pero importante tener en cuenta los subpasos que tiene esta inspección general del equipo. Si empezamos con los prerequisitos y la educación del paso 4, seguimos con la matriz de los modos de efecto que ya comentamos, hacemos la matriz, pero acá viene la parte importante, es justamente ejecutar el plan. Y para ejecutar un plan tenemos que tener el plan primero, ¿no? Y esa secuencia es muy importante tenerla en claro. O sea, tenemos que conducir primero la educación del líder del grupo. ¿Sí? Acá es muy importante que los líderes del grupo autónomo estén bien compenetrados con el sistema que van a entrenar. Ahora vamos a ampliar cada uno de estos 4 puntos, pero el concepto, el líder bien compenetrado en la conducción del entrenamiento. Prepararlo para que pueda hacer el rollout. Daniel, una Señor. pregunta. En esa parte es vital, ¿cierto?, que nos enfoquemos en que siempre sea a través de un líder, como una especie de capacitación en Gincana, o puede ser que el Pilar MP capacite un turno completo, o no es recomendado. Es recomendado que sea a través del líder del grupo, ¿sí? El líder del grupo, primero,
tiene una forma de comunicación, de llegada a su gente, mucho más directa, mucho más trabajada, ¿sí? Y segundo, no puede liderar a ese grupo si no está en la misma sintonía de los temas que están remanentes, de cuáles son los sistemas que están involucrados. Entonces es muy importante ese concepto, sí, que el líder de la línea sea el que esté a la vanguardia de toda esta capacitación y sea el que la conduzca, ¿sí? Sea el que la conduzca, ¿sí? Por eso hay que prepararlo, ¿sí? Hay que prepararlo entre mantenimiento planeado, entre educación y entrenamiento, para que él pueda hacer ese rollout, ese trabajo, para que lo pueda conducir, ¿sí? Y algunas características relacionadas con la forma de llevar adelante dicha capacitación, ¿sí? Ese concepto lo remarcamos porque muchas veces en mantenimiento planeado junto con educación y entrenamiento preparan las materias y a veces el jefe justamente de la línea está un poco desconectado con esa profundidad de temas. Eso no puede pasar. Todo lo contrario, él tiene que estar muy metido en el tema y trabajando en ese aspecto. No te puede bloquear en la línea. Bien, con respecto a esos puntos específicamente, ¿sí? Acá lo amplía un poquito más, conducir primero la educación al líder del grupo, ¿sí? La clave del sistema educativo está en enseñarle al líder del grupo no solo los métodos de la inspección general, sino las formas en que tiene que hacer el rollout de la forma más eficiente y cómo hacer que sea más efectivo esos entrenamientos. Acuérdense que en educación y entrenamiento hablábamos de la efectividad de los entrenamientos. Entonces, ese líder tiene que ver que la capacitación es la que lo va a habilitar a conseguir los resultados buscados. Entonces, tiene que estar metido bien a fondo en el tema. Ellos deben capacitar a través de ejemplos, de fallas, de dibujos, de evidencias, ¿sí? de análisis de falla que puedan tener en tableros visuales para poder explicar, etc. Preparar el rollout, ¿sí? Ahí el líder del grupo otra vez no solo tiene que enseñar lo que aprendió, sino que tienes que preparar sus propios programas educacionales y los materiales. Eso lo va a hacer ayudado, como dice acá, con el personal de mantenimiento, con el pilar de educación y entrenamiento. Tratar de profundizar en todos los temas para poder enseñar a los operadores con la confianza requerida. Es una de las características importantes en los entrenamientos, es que los operarios se sientan cómodos con el entrenamiento, que lo vean como parte de una rutina del día a día, y mientras más metido esté el jefe directo, más fácil es lograr esa situación. Acompañarlo para que haga ese rollout, a lo mejor es un trabajo que hasta este minuto no lo hacía, pero por eso hay que acompañarlo. Las clases son presentadas por el líder del grupo, con piezas de equipos que son inspeccionadas con los miembros del equipo, el tarjeteo. ¿Sí? En esa inspección, bueno, ya sabemos, aprenden de la estructura, las funciones, los nombres, los métodos de inspección. Inclusive se aconseja que sea este rollout conducido con 2 líderes para mejorar el tema de la asistencia. Los 2 líderes generalmente son el líder del área propiamente dicho y algún padrino de mantenimiento experto en la materia que estamos inspeccionando, pero un apoyo de ese tipo. Y como decíamos, conducir este entrenamiento de una forma amena, ya que es el periodo del entrenamiento un poquito extenso en este caso, que sea de una forma amena, agradable,
Algunas técnicas que se sugieren es desarme y armado de algunas piezas simples, participar en inspecciones de problemas, en algunos equipos, concurso a ver quién descubre más anormalidades en algunos sistemas, etcétera, etcétera. Y un plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo, bueno, acá justamente está puesto un año, determinar las categorías a inspeccionar, seleccionar el líder MP. Acá pusimos seleccionar el grupo líder MP. Si estamos hablando de 2 líderes que van a hacer estos entrenamientos, bueno, el líder, perdón, el grupo de liderazgo MP puede ser, como decíamos, el líder del área junto con alguien de mantenimiento, y los dos van trabajando ese tema, pero el que está a la cabeza de este proceso es el líder del área propiamente. Preparamos los materiales para el entrenamiento. Bueno, y estos materiales van a tener la secuencia que nos dijo la matriz propiamente dicho, y acá empezamos. Capacitación de la materia 1, y toda la secuencia, poner tarjetas. Estas tarjetas pueden ser criticidad A, B o C. Viene la resolución de las tarjetas, ¿sí? La construcción y o revisión de estándar, y la evaluación o el diagnóstico parcial de este sistema que se capacitó. Y así para cada uno de los distintos sistemas que están acá, hasta tener el diagnóstico final. Bien. Esto es importante, perdón, acá, las inspecciones. Perdón. ¿Se está viendo la proyección ahí? Sí. Sí se ve. Perfecto. ¿Sí? Entonces, importante hacer estas inspecciones de los distintos sistemas. ¿Cuál es la función que tiene un sistema en particular? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que ser verificadas para que esté en esa condición ideal? ¿Qué sucede en ese equipo, en ese sistema, en ese componente, si no funciona de la manera correcta? Entonces, acá aparece algo que es importante, el punto, análisis de punto de trabajo, donde acá estamos viendo el punto de trabajo, estamos abriendo en los sistemas que están involucrados, suponiendo que este sea el sistema que más está fallando, estamos aperturando acá en los distintos sistemas que tenemos que inspeccionar, y en cada uno de estos sistemas, ahí estamos viendo los detalles de cuáles son los puntos que debemos inspeccionar en cada componente. Preparamos la lista, ya sea el estándar que teníamos o uno nuevo, revisado, y vamos conduciendo estas inspecciones para detectar anormalidades, ¿no? Entonces, acá estamos llegando a un punto específico, en el filtro, por ejemplo, este nivel de detalle. Entonces, de esa manera, estamos viendo la relación que hay entre el defecto o la falla, fundamentalmente, que podemos decir cuál es la característica del producto, en este caso que no tenga fugas, el sellado, el diagrama que lo explica, y acá están algunas características de funcionamiento que deberíamos estar chequeando en los componentes para que no esté el defecto de calidad o la falla. Entonces, en rigor, lo que estamos haciendo con estos sistemas es entender, saber por qué fallan. Entonces, si aprendemos estas inspecciones que tienen problemas, qué inspeccionar, qué ítem inspeccionar, acá estamos viendo qué debemos inspeccionar y por qué debemos inspeccionar. Entonces, es justamente cuando queremos resolver problemas, la secuencia es al revés. Definimos un fenómeno, el por qué inspeccionar, nos dice qué inspeccionar y dónde debemos chequear eso. Entonces, en este paso 4, nosotros estaríamos teniendo mucho material para poder hacer análisis de problemas mucho más
mucho más certero, mucho más específico. Perdón. ¿Cómo estamos ahí con el tiempo? Sí. Bueno, eso es un tablero a modo de ejemplo, que sería importante que expliquen toda la lógica del paso 4 para que se entienda en forma visual, en forma de tablero. Y ahora sí nos metemos directamente en los formatos propuestos para el paso 4. En el caso del 4.0 tenía que ver con los prerequisitos. Los prerequisitos, entonces si nosotros vamos a hacer una autoauditoría con respecto al paso 4, algunos puntos que son de pasa no pasa, tienen que ver con, primero, por ejemplo, ¿están capacitados los operadores en la limpieza e inspección del entorno, el tema de 5S? El grupo autónomo alcanzó un más de 90% de la auditoría 5S. Se cerraron los temas pendientes del paso 3. Las habilidades del paso 3 en el nivel ACE sin supervisión están arriba del 80%. Están capacitados los operadores en las bases de la inspección general, que es el paso que están queriendo ingresar. ¿Está la estrategia y los focos del paso 4 bien definidos y explícitos? ¿Sí? ¿Cuáles serían los objetivos de este paso? Y tenemos un master plan detallado y visible. Son algunos de los puntos que necesitamos ir construyendo para pretender entrar en un diagnóstico de paso. ¿Sí? No sé si van teniendo alguna pregunta, alguien que me avise si levantan la mano, porque no alcanzo a ver. ¿Sí? Directamente puse los descriptores, no puse la planilla de auditoría de paso porque ustedes ya la conocen, y el punto acá es si podemos justamente ver las pautas que tenemos 4 rangos, ¿no? Malo, regular, bueno y excelente. ¿Sí? En el tema de seguridad es importante en el paso 4 porque se pretende que el grupo autónomo ya empiece a dominar las herramientas de análisis. No solo queremos que detecte condiciones o que detecte actos inseguros, sino que ya sea para uno, para el otro, o algún incidente que se le presente, el grupo autónomo ya empiece a tener competencias como para analizar las causas raíces de ese incidente. Entonces, es muy importante tener presente eso. En seguridad, estamos buscando eso. En el caso de esta pauta, la 1.1, acá pregunta si hay mejoras en los controles de peligro, previo estudios técnicos y económicos. No voy a leer todos los puntos que están acá. Leo el último si quieren y el primero. En el medio nos imaginamos que hay una extrapolación de lo que estamos hablando, salvo que quieran ver algún punto en particular, pero son muchos formatos para ver y si nos detenemos mucho no vamos a llegar. Un punto o un descriptor para que los controles de peligro respondan a un estudio técnico-económico, ¿sí? Estaba hablando si el grupo autónomo está evaluando algunas situaciones de riesgo y evalúa alguna propuesta, ¿sí? Costo-beneficio. Entonces, acá estaría diciendo que tanto las mejoras en las condiciones como en las tareas se han ejecutado y evaluado en costo-beneficio de cara a los controles del peligro. ¿Sí? Entonces, significa que el grupo autónomo está evaluando el potencial que está teniendo de riesgo, ya sea esa condición o esa forma de evitar un acto inseguro, y lo está evaluando en las dimensiones de costo-beneficio, y está proponiendo acciones.
y está proponiendo acciones. Si son efectivas, bueno, entonces esas acciones no solo fueron evaluadas, sino que en este caso los riesgos de las tareas o de las condiciones han disminuido sustancialmente y la matriz de riesgo, es la que le da el ranking a los distintos peligros, ha sido revisada y actualizada. ¿Sí? Si participa, y acá viene el punto que comentamos al principio, participa activamente el grupo autónomo en la investigación de eventos de seguridad y del medio ambiente. Sí, acá realizan los análisis de causalidad de los accidentes e incidentes en forma autónoma. Toman... Hay un micrófono. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces... Queremos ver, queremos ver. Entonces acá, fíjense qué interesante, porque realizan análisis de causalidad de accidentes, de incidentes, en forma autónoma, y toman o escalan los compromisos de acción. Recuérdense que cuando vimos el tema de análisis de accidentes, el modelo de causalidad hace ajustes al sistema. Entonces, en ese sistema entra el grupo autónomo, toma sus compromisos, pero también tiene que escalar los compromisos que con su madurez ahora está direccionando. Entonces, podría decir, esto sería importante pasarlo a la gente de proyecto, esto sería interesante trabajarlo con educación y entrenamiento. Entonces, no solo analiza los temas que le tocan al propio grupo autónomo, sino que escala los temas que con su nivel de competencia en este estadio, considera que habría que ajustar al sistema. ¿Sí? En el caso del tablero de actividad es muy parecido a los diagnósticos anteriores, ¿sí? Actividades y propósitos del paso si están claras y visibles, ¿sí? La estrategia e indicadores de resultado y desempeño están visibles, las actividades están proyectadas en un plan, esto es muy importante, un plan de actividades. Entonces el master plan tiene un excelente nivel de detalle y priorización de temas y seguimiento. Y el soporte del tablero a las reuniones efectivas, y al escalamiento de temas. La reunión se hace en un formato estándar, ya conversado en otros cursos ahí. Muy buen trato de los temas, muy buen trato de los temas y muy buen cumplimiento de los compromisos acordados. ¿Sí? En el paso 3 hace una pequeña revisión, en el paso 3, en la pauta número 3, hace una pequeña revisión de los pasos 1, 2 y 3. Si se han creado las lecciones de punto y se lograron las metas propuestas, ¿sí? Si hay planes de corto plazo de hacer sin supervisión, entonces sí estamos chequeando que en el paso 3 tenemos en este caso un plan de ambicioso para llevar el cumplimiento al día. Y con respecto a la matriz de habilidades acá, los niveles de las habilidades han superado las metas, son del 50% de las personas que hacen entrenamiento cruzado a otras líneas. Ese punto vale la pena remarcarlo un poco. Estamos diciendo que este grupo que estamos evaluando acá tiene, en relación a los entrenamientos y habilidades, tiene un 50% de su equipo que puede hacer entrenamientos cruzados a otras líneas que vienen más atrás. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que las personas que están en el nivel enseña. Un 50% está enseñando o el paso 1 o el paso 2 o el propio paso 3 a otras líneas que vienen detrás. ¿Sí?
ese entrenamiento lo están haciendo en el propio entorno de su línea con sus tableros de gestión. No es que van a ir a enseñarle a domicilio, ¿no? Las personas de las otras líneas se acercan y ellos, alguno le enseñará cómo se hizo el paso 1, cómo se hizo el 2 y cómo se hizo el 3, con las propias aplicaciones de su línea. La revisión de estándares, acá estamos revisando los estándares anteriores, se mantienen suficientemente la eliminación de fuentes de contaminación, ¿sí? Acá de difícil acceso, chequea. En el caso de la fuente de contaminación, el equipo y el entorno se encuentran en condiciones básicas, no se evidencian fuentes de contaminación. Acá es lo mismo, pero con los difíciles acceso, ¿sí? En el caso de la lubricación y la gestión visual, acá está verificando en un punto que se considera excelente, que las inspecciones visuales han permitido disminuir los tiempos acorde a las metas y sus cumplimientos se han incorporado en las rutinas diarias. ¿Sí? La respuesta a las inconveniencias detectadas que supera los objetivos planteados en calidad y tiempo. Tarjetas críticas se resuelven de manera rápida y no se repiten. Y la gestión de las inconveniencias genera revisiones de estándares. Estos estándares tienen revisión permanente, que se actualizan las mejoras que uno va logrando, ¿sí? Y las mejoras continuas de los aprendizajes. O sea, la revisión permanente de los estándares en los pasos estos 1, 2 y 3. Ya en el 5 sí nos metemos directamente con los temas del paso 4. Básicamente hay 2 pautas que son muy importantes en estos prerequisitos, que ya son propios del paso 4, que es la 5 y la 6, donde uno habla de los inputs para el entrenamiento y el otro habla justamente de los planes de entrenamiento, ¿no? Con respecto a los inputs de entrenamiento, pregunta si están clasificadas, si las fallas están clasificadas en modos y componentes y si están priorizadas, ¿sí? Entonces, en el caso excelente, detallado, ¿sí? Y argumentado árbol de modo de falla, ¿sí? Los datos que tiene son de más de 1 año, con priorización que llega hasta los niveles de los componentes. ¿Sí? Importante este punto, nosotros siempre hablamos de la matriz de modo de falla, pero también podemos ver si tenemos problemas de calidad, hacer una matriz de cuáles son los modos por los cuales tenemos modos de defectos, y también tenemos que tener ese árbol de falla, a lo mejor no por fallas en los equipos, sino por fallas en la funcionalidad del sistema o del componente que nos lleva a defectos, ¿sí? Entonces, a lo mejor no está fallando, pero sí tiene fallas funcionales que se traducen en problemas de calidad. Entonces acá está diciendo un detallado y argumentado árbol de modo de defectos, con datos de más de 1 año, con prioridades de cuáles son los modos de defecto hasta el nivel de componente. ¿Sí? Entonces, esto es una ampliación a lo que hemos estado hablando, o sea, no solo ver las fallas, sino ver también los modos de defectos. Y más aún, también podemos ver si hay no conformidades, que cuando uno las estudia estadísticamente, ve que hay algunos patrones que se están repitiendo y probablemente tengamos algunos componentes que estén ligados, o algunos sistemas que estén ligados a una frecuencia de incidentes que estamos teniendo. Entonces también podemos llegar a enfocar, si tenemos algunos sistemas, a inspeccionar con los lentes de la seguridad, porque estamos viendo que hay un patrón en esos componentes y los incidentes.
Por eso menciona este punto acá. Están las informaciones visuales y resumidas en el formato de matriz. ¿Sí? Esto es, si tenemos los datos anteriores de los árboles que comentamos, en un formato de matriz. Acá está diciendo que las informaciones de las matrices están muy bien resumidas y se comprenden fácilmente, casi podríamos decir con un pestañear de ojos. Y sin necesidad de explicaciones extras. Es importante este punto. Si se seleccionó y se secuenció los sistemas a entrenar, las categorías, las materias, entonces acá dice, hay una selección y una secuencia acordada, está visual en el master plan y responde justamente a las prioridades fijadas a partir de la matriz de modo de falla, de modo de efecto o de modo de incidentes. Se guardan los tesoros, justamente para dar respaldo a los entrenamientos de forma más práctica y todo eso. Sí, acá hay evidencias de sistemas, de componentes relacionados a las fallas, defectos o incidentes, que son parte de los insumos, de los insumos para la escuelita, esta interna, que tiene que ver con el paso 4. En el caso del plan de entrenamiento, estos eran los inputs para el entrenamiento. Ahora, si ya tenemos todos los entrenamientos, ahora viene el plan. Hay que armar el plan de entrenamiento. Entonces, lo primero es si hay una planificación detallada de las materias. Hay un plan detallado, visible, de la planificación completa de las materias. Se seleccionó los entrenadores. Se han analizado las necesidades de formación que tiene el entrenador, se los ha entrenado. Entonces acá los entrenadores elegidos a través de una matriz de selección han sido capacitados en sus necesidades técnicas, metodológicas y blandas. Matriz de selección, cuando nosotros vimos en el pilar de educación y entrenamiento, vimos que uno selecciona no solo por la competencia técnica que tiene un instructor, sino también por otras cualidades que tiene. A lo mejor si tiene alguna debilidad técnica, pero si tiene mucha predisposición a aprender y demás, es mejor trabajarle esa debilidad si es que tiene una muy buena llegada a la gente, tiene paciencia, está muy comprometido con estas inspecciones, ¿no? Si después quieren, podemos pasar alguna matriz para que tengan ahí, pero el pilar de educación y entrenamiento las tiene. Se prioriza el entrenar a su líder de grupo, lo que preguntaban antes. Se le enseña cómo hacer el rollout eficiente. Lo asisten mantenimiento planeado y educación y entrenamiento. Entonces, en este punto, los pilares educación y planeado priorizan y asisten en el método de entrenamiento en cascada a través de los respectivos líderes. ¿Sí? Líderes. Se ha elaborado un material de entrenamiento. En este caso, la calidad de los materiales de entrenamiento preparados son enmarcados en una guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje considera la efectividad. Estos son todos temas de educación y entrenamiento. O sea, el contenido lo ponen ustedes, la gente de mantenimiento planeado, la gente de las líneas, pero lo que hace educación y entrenamiento es cuidar que el material de capacitación tenga una guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje considera cuánto de teoría tiene la capacitación, cuánto de práctica, de qué manera, o sea, ayuda a la parte, digamos, pedagógica o didáctica. Pero, entre otras cosas, se asegura que le pongan en esa guía de aprendizaje cómo nos vamos a dar cuenta si este entrenamiento es efectivo. Si este entrenamiento está apuntando al cero falla de un sistema o de un componente,
tiene que estar muy claro en esa guía de aprendizaje para qué es esta instrucción. ¿Bien? Si se dispone un espacio físico, una escuelita, si tenemos accesorios que puedan ayudar a la escuelita, como tableros con ACR, tipo de ejemplo, patrones, si tenemos algunos tesoros de piezas o sistemas que han fallado, complementando el ACR correspondiente, si tenemos dibujos, esquemas, algunos bancos para hacer desarme y armado de algunos sistemas, etc., ¿no? Entonces, en el caso excelente, tendría muy buenas facilidades de infraestructura, de insumos, de accesorios. La organización y el orden motivan entrenamientos efectivos. Una de las cosas importantes que se menciona en el libro de Toyota Talent es la importancia que tiene que tener el ámbito o el entorno donde uno entrena. Tiene que haber un orden y una organización impecable, de manera que predisponga tanto al profesor como al alumno a comportarse de una manera destacada. Las guías de aprendizaje, si están las guías de aprendizaje, vuelvo a preguntar acá, están bien detalladas en la forma y de cómo ejecutar cada entrenamiento, además de detallar, como decíamos, los objetivos que medirá su efectividad específica. ¿Sí? Bueno, si están claras las mediciones de efectividad de entrenamiento, se conectan con las pérdidas a medir, con los entrenamientos, y se compara con los objetivos. Si hay evaluaciones teóricas y prácticas de cada entrenamiento, ¿sí? Acá el punto excelente, las evaluaciones teóricas y prácticas llevan la verificación del desempeño y del resultado. Hay evidencia de reentrenamientos. Es interesante este punto, o sea, si uno va a chequear si esto tiene vida realmente, si se evalúa, y nunca hay un reprobado, uno que necesite hacer un reentrenamiento, sería un poco irreal. Siempre hay alguno que necesita un ajuste. Y el tema de la planificación detallada, recuérdense que cada categoría era un ciclo CAPTU. Si eso está reflejado en el master plan, no solo en el plan, sino el día de mañana cuando hacen un diagnóstico físico en los testimonios de las personas. En los testimonios de las personas. En el paso 7 es el típico ACR. Lo único que tiene acá, el ACR usa en el aprendizaje, como dijimos, con los puntos de trabajo. ¿Sí? Acuérdense, los puntos de trabajo, el saber por qué, de ese punto. Entonces, estos análisis son un poquito más profundos todavía a lo que veníamos haciendo. Entonces, el ACR usa los aprendizajes de los puntos de trabajo, que ha llevado a los operadores al saber por qué de las inspecciones de cada componente. El centerline, obviamente tiene ajustes más precisos, y ya entramos con la matriz QM. Las anormalidades del proceso son más fáciles de conectar al qué y al dónde debemos inspeccionar, de manera de poder ajustar los centerline y hacerlos más visibles en una matriz QM. Y el último punto que evalúa justamente el apoyo que estamos teniendo de la coordinación, del líder y del comité operativo y ejecutivo al escalar temas, ¿sí? Y el apoyo de los distintos pilares. Este punto siempre lo ponemos, si bien no es del propio grupo autónomo, pero en rigor para ver si se lo está apoyando de la manera correcta. Bien, y ahí entraríamos ya con la parte de las materias. El anterior eran los prerequisitos, ahora vamos a entrar con algunas materias con Eduardo. Excelente, gracias Dani. Gente, entonces, ahora para lo que van a ser las materias, es la actividad que el profesor, por un lado,
realiza entrenando en campo, pero que después, una vez que el entrenamiento terminó, se hicieron las recorridas, se planificaron las actividades de acuerdo a como Daniel comentó hace un rato, ya vamos a querer saber si esa materia está lista como para ser auditada. Y algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Porque vamos a hablar de desempeño, ¿sí? Entonces, lo que va a ir a buscar el auditor, que al mismo tiempo, en general, es el propio entrenador, es lo que va a ir a buscar son las evidencias de que las actividades estén hechas. Las evidencias de las actividades que estén hechas. Y también tiene que privar en esto un criterio que es el centro del paso 4, ¿no? Y estamos yendo a extender la vida útil de las piezas, estamos encaminados a la falla 0. Digo esto, insisto un poquito con esto, porque a veces se gana esa ansiedad por querer aprobar la auditoría, ¿sí? Entonces, a veces como que lo pensamos a ver de dónde saco puntos para aprobar la auditoría. Y la verdad es que lo que en esto tiene que privar es si realmente estamos ya en la falla 0, ¿sí? O por lo menos esta materia sobre la que estudiamos, hicimos todas las actividades que vamos a relevar, ya llegó a la falla 0, ¿sí? Este debe ser el espíritu que tiene que privar en esto. Punto 1. Segundo, ahora cuando veamos los puntos, ¿sí? El auditor va a tener que buscar evidencias, por lo tanto va a haber que prepararse, ¿sí? Para esto. El hecho de buscar las evidencias va a hacer que también con el propio auditor haya cosas que hay que medir. ¿Qué significa esto? Vamos a ver en alguna de las materias, por ejemplo, en el caso de transmisiones, que vamos a preguntar si realmente las correas están tensadas, ¿sí? Y hay que verificarlas si están tensadas, ¿eh? Entonces, se trata de una auditoría donde vamos a verificar la importancia de las actividades que se hicieron hasta ese momento, ¿sí? Entonces, el auditor tiene que estar preparado con los elementos como para poder hacer entonces la auditoría y las distintas mediciones que tenemos ahí. Ese es uno de los puntos entonces a tener en cuenta. El auditor va a ser el entrenador. ¿Qué pasa entre la auditoría que hace un rato mostró Daniel y las que vamos a ver ahora? Las que mostró Daniel hace un rato está auditando todo el sistema general de paso 4. Sí, es el que el equipo va a utilizar, por supuesto, para ver su estructura de paso 4 en sus auditorías y el que también va a utilizar el gerente del site para hacer la auditoría final. Y estas, que vamos a ver ahora en un rato, son materia por materia. Insisto con el tema de ir a la falla 0, no tanto de dónde saco el puntito. Van a haber aspectos ahora que sin ninguna duda les van a generar algunos conflictos. Los descriptores que van a tener los puntos que vamos a mostrar, tal vez para una pregunta igual en electricidad, una pregunta equivalente a un sistema de transmisión, ustedes van a decir, ¿por qué acá pusieron que tenía que cumplirse el 80% y en este otro el 90%? Bueno, todas esas diferencias que ustedes vean tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Las hicimos en función de la importancia que tienen los distintos sistemas y por eso en algunos es muy importante que para ese punto, o sea, para ser excelente, tenga que cumplirse el 100%, para ser bueno en algunos casos alcanza con el 80%, pero en otros va a ser el 90%. ¿Sí? Entonces, esto no es una regla fija, sino que está basado en la experiencia. Donde van a haber muy poquitos también, y después cuando cuenten con las auditorías, que en algunos casos solo va a estar marcado el descriptor para el punto de excelente y el descriptor de un solo punto, no el malo. Porque en esos casos no tiene que haber término medio, o se tiene o no se tiene. Si no es, tengo un poquito, y pido que me den un puntito más. Acuérdense que acá al principio es ir a 0. Muy bien,
Dani, avanzamos entonces a la primera. ¿Qué vemos acá? ¿Se acuerdan de los kits? De los kits que utilizábamos para el entrenamiento. Entonces, estos kits tienen que tener muy en cuenta los aspectos que vamos a entrenar y también tienen que estar relacionados con lo que las auditorías piden. Entonces, si yo tengo una determinada situación en mi planta que estoy muy esperanzado que el paso 4 me ayude a resolver, ese aspecto tiene que estar entrenado. Y una pregunta sobre ese punto en particular debe estar en auditoría, ¿sí? Entonces, estas auditorías de temas, de materias, van a tener algún tipo de actualización o modificación de acuerdo a la realidad de cada planta. La que mostró Daniel hace un rato, esa es la que pedimos que mantengan siempre equivalentes para todos, siempre la misma. Estas de las materias pueden ser modificadas por alguna cuestión en particular de cada planta. Entonces, tenemos el kit donde entrenamos con este u otros elementos. Muy bien, avanzamos un poquito más, Dani, entonces. Minuto, Edu, que se trabó un poquito. Bien, bueno, gente, entonces, ¿qué veíamos la vez pasada en el taller de paso 4? Vimos a las plantas que ya iban un poquito más avanzadas presentando el modo en que lo estaban haciendo. Y la anterior vimos entonces el material de entrenamiento. En cuanto a lo que es ese material de entrenamiento, comentó Daniel hace un rato, lo damos específicamente primero al responsable del área, ¿no? Que es quien debiera seguirlo. Si eventualmente hay algún tipo de inconveniente, etcétera, seguimos con que se le vaya aplicando a los integrantes del equipo. En ese entrenamiento, ¿qué veíamos? Esto es solo un resumen de algunas de las cosas que vimos hace 2 talleres. Las características, en este caso vamos a ver los sistemas eléctricos, las características que esos sistemas tienen, porque vemos eléctrico y electrónico, ¿sí? Y principalmente entonces esa transmisión de conocimiento que damos sobre que lo electrónico normalmente está gobernando a las otras energías, a lo eléctrico, a lo neumático, ¿sí? A lo hidráulico. Avanzamos un poquito más, Dani. Muy bien. Dani, ¿sabes qué? Porque parece que el sistema está así, un poquito pesado. Si no, Lo voy a dejar vamos así. si no, vamos directamente a la hojita de... Y no, lo dejo, Edu, solamente sin proyectar. Así se ve ahí. Sí, se ve. Ahí está. ¿Sí? Dejo Entonces, así sin... perfecto. Entonces, decíamos que dábamos las características de los sistemas. En particular, ¿sí? La entrada para quienes son los operadores, decíamos, en los sistemas eléctricos y electrónicos no estamos buscando que ellos reparen, sino que anticipen a tiempo los problemas. Sistemas electrónicos controlando a las energías eléctricas, controlando la neumática, controlando la hidráulica. ¿Sí? Avanzamos una más, Dani. Bueno, si no sabes qué, directamente ponemos en nos quedamos con las auditorías. ¿Sí? Vamos a la página de la auditoría eléctrica. Ahora cuando lleguemos a la hoja de la auditoría eléctrica y electrónica, ¿sí? Va a haber los primeros puntos, ¿sí? Si bien son comunes, ¿sí? Para lo que es cada una de las materias, sin embargo, cada una va a estar un poco más orientada, por supuesto, a la materia que se dé. ¿Cuáles son esos puntos que son comunes? Los de mantenimiento y control, como el punto número 1. El punto 2, ese es el de entrenamiento. No, es un poquito más adelante, Dani.
Esta. Perfecto. ¿Sí, gente? Entonces, más que nada, en las láminas anteriores, lo que quería recordarles es esa formación que hacíamos sobre los operadores, mostrando que, presentándoles las características de los sistemas, los modos de fallo. ¿Se acuerdan que veíamos entonces los modos de fallo? Ahora, esos modos de fallo eran generados, ¿sí?, por determinados tipos de causas. Entonces, los llevábamos a aprender los determinados tipos de causa. Por ejemplo, hace un ratito, en la parte que pasamos rápido de las láminas, decíamos, bueno, los sistemas electrónicos, ¿sí?, son muy fiables, siempre y cuando ¿qué? Siempre que tengamos bajo control el polvo, tengamos bajo control la vibración, tengamos bajo control la humedad. Elementos, entonces, que hacen a los sistemas electrónicos. Cuando vamos entonces a la auditoría, ¿sí?, quisiera que entonces ponerles algunos puntos en consideración. Por ejemplo, en el 1.1, ¿se mantuvieron adecuadamente las medidas para controlar las fuentes generadoras? Como estamos acá hablando de sistemas eléctricos y electrónicos, el auditor entonces tiene que buscar esas evidencias de fuentes que afecten a los sistemas eléctricos o electrónicos. En ese mismo renglón, en el 1.1, encontrarán en la parte de excelente, en el puntaje de excelente, ¿cuál es el descriptor? Bueno, voy a poner los 5 puntos de excelente cuando, siendo inspector, no encuentre ninguna fuente de contaminación. Y además, el área cuenta con sus estándares de inspección con una actualización menor a un mes. ¿Sí? Entonces, no es solo lo que me contaron que hacen acá, esto no es la impresión que se tiene que llevar el auditor, sino que él tiene que verificar que él no solo no encuentra fuentes de contaminación que afecten a los sistemas eléctricos o electrónicos, sino que además, cuando revisa lo que son los estándares y el seguimiento de los estándares, esos tienen una revisión que la última no data de menos de un mes. Y va a mirar para atrás a ver si se hacen frecuentemente. Y se encuentra que esa se la hicieron porque venía la auditoría y hacia atrás no hay con una frecuencia razonable estándares hechos con la frecuencia debida, le va a poner un punto, ¿sí? No le va a poner los 3. ¿Cuándo va a ser bueno? Cuando tampoco encuentre fuentes de contaminación. O sea, ¿cuándo va a estar en el punto 4? Cuando no encuentre fuentes de contaminación, ¿sí?, y la antigüedad de los estándares no supere los 45 días. ¿Sí? O sea, no solo va a ver los tableros y las zonas eléctricas limpias, sino que va a verificar que no tengan entonces una actualización mayor a los 45 días. Y cuando vea que la actualización es menor a los 60, o sea, está entre los 45 y los 60, ahí va a acordar 3 puntos. Y si ya directamente encuentra alguna fuente de contaminación, va a poner un punto solamente. Es acá donde muchas veces nos preguntan, pero si encuentra una sola, le va a poner un punto, pero mirá que cuando antes teníamos 30 y ahora tenemos una sola, y le voy a poner un punto solo, no le puedo poner más. Bueno, ahí es donde también el auditor tiene que ponerse firme, ¿sí? Porque una máquina que está en paso 4 no puede tolerar ninguna fuente de contaminación, ¿sí? Por eso entonces, ya por tener una fuente de contaminación, este punto no lo aprueba, ¿sí? El otro aspecto, en el del 1.2, no voy a repasar todas, sino solo algunas para ir viendo los criterios que utilizamos en los descriptores. En el 1.2, la pregunta es si se ha tomado a los kaizenes hacia las fuentes de contaminación. Por supuesto, las fuentes de contaminación que atienden a los sistemas eléctricos y electrónicos. Y el auditor va a poner 5 puntos cuando existan ejemplos que todos los meses se realizan kaizenes, ¿sí? Que todos los meses se realizan kaizenes y que las actividades de los kaizenes están al 100%.
¿Qué significa esto que todos los meses? ¿Sí? Porque en términos de auditoría, a veces las personas dicen, no, pero mirá, y sacan algunos papeles. Yo tengo Kaizenes, pero si realmente estamos hablando de una materia que estamos aprendiendo y que en el lapso de un año también va a ser auditada, incluso por el gerente del site, en todo ese tiempo tiene que demostrar que estuvo revisando, ¿sí?, y haciendo mejoras sobre los sistemas eléctricos y electrónicos para protegerlos. ¿Sí? Entonces no se trata de mostrar algo que se hizo últimamente para llegar a la auditoría. El auditor tiene que comprobar que este modo de revisión de los sistemas está instalado. Por eso, si ve que no se ejecuta Kaizen, va a poner un punto solo, ¿sí?, y va a poner 4 cuando él vea que realmente desde que se enseñó la materia hasta esa fecha de la auditoría se siguen creando soluciones, aparecen Kaizenes, o sea, casos de mejora, ¿sí? Y va a poner 4 puntos cuando estén solucionados entre un 80 y un 99%. Y va a poner los 5 puntos cuando todos estén solucionados. ¿Sí? Entonces, criterios para ir avanzando en este paso 4. Cuando nos vamos a la inspección general, por ejemplo, voy a tomar uno que es el 3.2, ¿sí? Ahí nos habla la pregunta de Fuwai, pequeños fallos, Fuwai, que es una palabra japonesa que nos asocia con los pequeños fallos. Y ahí van a encontrar algo que les va a llamar la atención. O sea, la pregunta es, ¿se han encontrado fallos pequeños en los sistemas eléctricos electrónicos? Y vamos a poner 5 puntos. Cuando en el 100% de las zonas evaluadas se hayan encontrado fallos menores. Ustedes dirán, pero ¿no es al revés? Que cuando no se encuentran fallos menores que ponemos el mayor puntaje. No, no, porque la verdad que los sistemas, antes de estas formaciones de personas, antes de hacer un seguimiento estricto de los sistemas, tienen problemas. ¿Sí? La inmensa mayoría tiene problemas, incluso los que han sido instalados hace 15 días. Entonces, es sano, ¿sí?, que los equipos salgan con la mentalidad puesta en la cero falla. Si esos tableros eléctricos electrónicos permiten algún tipo de fallo en sus instalaciones, evidentemente vamos a tener más adelante un problema. Y nosotros, como vamos camino a la falla cero, vamos a premiar con el mayor puntaje si han sido exhaustivos y meticulosos encontrando fallas. Muy bien. En el de seguridad, 4.1, ¿se encontraron deficiencias menores de seguridad y se tomaron medidas defensivas contra ellas? En este caso vamos a poner el puntaje mayor si el 100% de las medidas que ha observado el auditor que surgieron de determinadas inspecciones ya ha sido puesta en orden, ya ha sido solucionada, y en orden decreciente cuando no. Sí, 80% pone 4 puntos, si están entre el 51 y el 61 y el 80% va a poner los 3 puntos, ¿sí? Y si menos del 60% de las observaciones a la seguridad no están solucionadas, directamente 1 punto. Con eso estamos con los sistemas eléctricos y electrónicos. Otro punto para considerar es, por ejemplo, en la pregunta 5, que tiene que ver con la conciencia del rol individual en el desarrollo del estándar. O sea, si realmente el equipo ha comprendido la necesidad del desarrollo de los estándares, si además de aprender la materia sigue con el espíritu de construcción. Entonces uno de los puntos es el 5.3, por ejemplo. ¿Se están implementando activamente nuevas ideas para las inspecciones visuales? ¿Y de este modo se facilitan las inspecciones? O sea, ¿se está apelando así, este equipo se quedó estancado, o si el equipo sigue
creando nuevas situaciones. Y acá vamos a dar 5 puntos y el auditor observa que en los últimos 30 días se han creado por lo menos 6 recursos visuales. Si por lo menos en los últimos 30 días se han creado 6 recursos visuales. ¿Y por qué esto? Bueno, porque normalmente las auditorías las estamos haciendo, ¿sí?, en el término de un mes luego de haber enseñado, ¿no?, donde se hicieron, luego de la enseñanza, las recorridas por la línea, la puesta en evidencia de las situaciones anómalas, etc. Y creamos también en ese momento mejoras. Entonces, si cuentan por lo menos 6 mejoras visuales, vamos a darle los 5 puntos. Y vamos a darle un solo punto si solo en ese tiempo se crearon 2 recursos visuales. ¿Sí? Entonces, vamos a premiar a aquel equipo que se aplica con la materia, no que de algún modo quiere sacar algún punto y va lo menos posible. No, vamos a premiar entonces a aquellos que demuestran interés por ir a la falla 0. El punto 6, que es la auditoría, entonces, en la parte eléctrica, también nos hace referencia a las etiquetas, ya sea en los tableros, paneles de distribución, etc. Vamos a poner 5 puntos cuando el 100% de los tableros que va recorriendo el auditor, esto no se hace desde la oficina, sino desde la planta, encuentra entonces, ¿sí?, que están debidamente señalizados. Y puede pedir alguno de los planos para ver si en algunos tableros tomados al azar en los planos coinciden las indicaciones de los planos con la de la instalación física. ¿Sí? Voy a tomar otro que tiene que ver con el 6.4. Compruebe si hay residuos o daños en las cubiertas, carcasas y filtros de los paneles de distribución y control. O sea, en los paneles eléctricos, sus filtros para el aire de los ventiladores, el aire de enfriamiento. Vamos en ese caso, sobre la pregunta de si hay residuos, a darle los 5 puntos si no hay residuos o daños, ¿sí?, en todos los tableros que visitó el auditor. Y vamos a darle un punto si en más del 10% de los tableros que visitó el auditor sí se encuentra algún tipo de deterioro. Entonces estamos haciendo mención a los descriptores. Otro punto, como por ejemplo el 6.7, los sensores, ¿están instalados correctamente? Ya sea en su posición, los contactos y fijaciones. Esto entonces el auditor lo contesta recorriendo el área, seleccionando algunos en particular, sensores, y ahí va a identificar si el 100% de estos están correctamente instalados, ¿sí?, o si alguno de ellos ya no lo está, va a ir en forma decreciente, como le va marcando el descriptor, va a ir en forma decreciente bajando los puntos. Es en este caso donde vamos a poner 4 puntos si el 90% de los sensores están bien colocados e instalados, ¿sí? Y un punto solo si menos del 80%. Y acá, bueno, podrían decir, ¿por qué un solo punto si menos del 80%? O sea, si el 79% de los sensores están mal puestos, ¿les van a poner un solo punto? Sí y sí. Sí, realmente, porque todos sabemos la influencia que tiene un sensor mal colocado, ¿sí?, en el gobierno de esa máquina, en poder realmente controlar lo que ese punto requiere. Otro punto como el 6.9, verificar si hay daños en los sensores y en las condiciones de instalación del cableado principal. Entonces, en este caso también, en esa recorrida que hace el auditor, él va a ir registrando los sensores que va recorriendo y seleccionándolos al azar, y va a verificar si la propia instalación, los cables, etcétera, están bien colocados. Habíamos visto, cuando vimos el taller de los materiales para el entrenamiento, que una de las partes que enseñábamos a los operadores
tenía que ver con qué? Tenía que ver en cómo la instalación estaba hecha. Por eso, muchas veces desde el propio paso 2 de mantenimiento autónomo, le decimos, sí, a los chicos de las líneas, tengan en cuenta que cuando vemos un caño apoyado en el piso, cuando vemos cables apoyados en el piso, cuando vemos bandejas o charolas con cables apoyadas en el piso, ¿sí? Ya son lugares de difícil acceso, son lugares de difícil acceso para limpiar, para mantener. Si hicimos bien ese paso 2, este tipo de preguntas, cuando llegamos al 4, se responden por el mejor puntaje porque ya están solucionadas. ¿Sí? Entonces, esto para tener en cuenta lo que es sistemas eléctricos electrónicos, yo solo tomé algunos a modo de fijar una posición y que de algún modo se pueda entender en este entrenamiento cómo funcionan. Acuérdense, les va a generar tal vez algún tipo de duda, porque en alguna pregunta que ponemos 4 puntos es para el 90% de los casos y en otro sistema es para el 80%. Bueno, tiene que ver entonces con la importancia de cada uno de esos sistemas. Vamos un poco al sistema de accionamiento, ¿no? Como por ejemplo correas, poleas. ¿Sí? Esta ventana, si vamos tenemos el kit, esos kits tienen que estar apropiados para que después se entrene de acuerdo a lo que es también la auditoría, dábamos el entrenamiento en los distintos sistemas. Hacíamos, mientras nos entrenábamos, distintos tipos de inspecciones, ¿sí? Si avanzamos un poquito más, esto es poleas, explicábamos las causas del deterioro para que a los operadores ya con esa instrucción les resulte natural encontrar los defectos, y aquí nos vinimos, ¿sí?, al formato de la auditoría de transmisiones. Esta que ustedes ven en pantalla empieza en el punto 6, ¿sí? Yo más que nada para tomar entonces los puntos específicos del sistema de accionamiento. Fíjense en este caso, por ejemplo, la 6.1, verifique el desgaste y el deterioro de las correas, ¿sí? Verifique el desgaste y el deterioro de las correas, o sea, por eso el instructor tiene que, en ese aspecto, estar preparado para hacer este tipo de auditoría con tiempo, ¿sí? No puede ir a la apurada, lo hacemos en un rato, porque implica que tenga que verificar en terreno cómo se hacen entonces estas cosas, ¿no? Muy bien, nos vamos entonces a la 6.1. Vamos a poner para esta pregunta de si el auditor está verificando los desgastes, en los registros, él va a buscar en los registros de verificación de desgaste de correas y en los descentrados. Y va a poner 5 puntos si encuentra que esos registros, o sea, esos checklists, tienen una antigüedad de verificación menor a los 15 días. Sabemos que para cualquier máquina que trabaja las 24 horas, en unas pocas horas el descentrado genera roturas y genera paradas de máquina. Como esas roturas y esas paradas de máquina, a veces la ubicación de la correa en la máquina está en un lugar de difícil acceso, no es tanto el tiempo que se pierde cambiando la correa, pero sí llegando hasta ella. Por eso, sí es importante entonces, cuando llegamos a este paso 4, que haya un control exhaustivo. Y por eso vamos a poner entonces 5 puntos cuando veamos que se sigue un sistema de registros menores a los 15 días. 4 puntos vamos a colocar cuando el auditor verifique que el sistema de registros sobre el desgaste de correas va a estar hasta los 30 días de antigüedad. 2 puntos, perdón, va a poner 1 punto, o sea, vas a considerarlo malo cuando estos registros existan, pero tengan una antigüedad mayor a 45 días. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque necesitamos, ¿sí?, que el espíritu de ir a la falla cero realmente se haga correctamente y no se haga
solo por un aprendizaje teórico. Por eso es súper importante que el auditor verifique en el terreno cómo esto se está haciendo. En el 6.2, la pregunta es, ¿están correctamente tensadas las correas? ¿Sí? Podríamos ir a los registros, pero también si tenemos tensímetro, el propio auditor, que es el entrenador, por supuesto con todas las medidas del caso, máquina parada, bloqueos de energía, toma algunas correas al azar y verifica con el tensímetro si realmente estas están correctamente instaladas. No hay mayor satisfacción, en este caso para el entrenador, encontrarlas que están correctas. Entonces, en ese caso va a poner, para todas las que eligió, 5 puntos si el 100% de esas correas, si el 100% de esas correas están bien tensadas. Y va a poner un solo punto si menos del 80% está tensada. Si menos del 80% están tensadas. ¿Es drástico? Y sí, es drástico, pero el hecho de que correas que están en lugares de difícil acceso generan mucha pérdida de tiempo, sí, totalmente va en contra con el espíritu de este paso 4. 6.3, algo que hacemos desde el paso 2, por eso que si lo hacemos correctamente desde el paso 2 de mantenimiento autónomo, en este no habría problema. La pregunta es, ¿las cubiertas de las correas en B proporcionan controles visuales directos, como la dirección de rotación, la dimensión de la correa? Muchas veces, ustedes mismos ya han hecho los visores en los protectores de polea y de correas, colocando entonces la zona en la cual la correa tiene que moverse, el sentido de giro, y además agregan el código SAP para que sea fácil de ubicar el día que hay que producir un recambio. ¿Sí? Entonces, cuando en todos los protectores de correa el auditor que eligió ha visto esto, va a poner 5 puntos y en orden decreciente, cuando en menos del 60% de los que él seleccionó esto no aparezca, va a poner un solo punto. Otro aspecto también lo tenemos, siempre estamos hablando de los sistemas de transmisión en cadenas también, ¿sí? No solo las correas. Ahora bien, cuando vamos al punto, por ejemplo, 6.6, donde ahí nos pregunta, compruebe el calentamiento de los cojinetes, las vibraciones y el ruido debido a abolladuras o excentricidades, ¿qué va a hacer el auditor en este caso? ¿Sí? Para ver vibraciones, ¿sí? Puede el mismo llevar su lápiz medidor de vibraciones. Y sabemos que es un tema que tiene que ver con mantenimiento, la corrección de los sistemas que están sufriendo vibraciones. Pero, ¿cuándo va a considerar correcta la posición del equipo de mantenimiento autónomo en el caso que el auditor detecte vibraciones? Cuando él al mismo tiempo encuentre que, primero que no tiene vibraciones, y si tiene, se ha generado la correspondiente tarjeta. ¿Sí? Es en ese caso donde va a dar entonces el auditor, ¿sí?, el puntaje, y si entonces esas piezas son verificadas a través de un estándar. Otro de los puntos que tenemos en esta auditoría de sistemas de transmisión, ¿sí?, es el 6.8, que tiene que ver con la verificación de la aparición de ruidos. ¿Sí? Entonces, también el auditor tiene que hacerlo desde el terreno. Si en todas las correas seleccionadas no encuentra ruidos anormales, 5 puntos, y hay un orden decreciente, ¿sí?, que llega hasta 1 punto cuando menos del 60% de las correas generan ruidos extraños. Un punto que podría llegar a también a llamarnos la atención es el que tiene que ver con el 6.9, ¿es adecuada la lubricación de las correas de distribución y los reductores? ¿Hay emisión de calor?
Entonces, en este caso, ¿sí?, también el auditor va a poder hacer una comprobación en el lugar, pero es importante también que pueda ver los registros de autónomo y planeado, ¿sí?, para entender si estos sistemas de transmisión tienen entonces frecuentes visitas, y dentro de esas frecuentes visitas se registran las anormalidades, y con las anormalidades se superan, ¿sí? Porque esto es lo que estaría marcando entonces sí que ese equipo autónomo desarrolla correctamente las auditorías. Un aspecto que tiene que ver también con de la lubricación y con las 5 S, cosas que vemos en el paso 2 y que en este paso debieran dar el mayor puntaje, tiene que ver también con la pregunta 611. ¿Se controlan los sitios de lubricación? ¿Sí? ¿Se controlan los sitios de lubricación de acuerdo al tipo de lubricante? ¿Están siempre cubiertos, o sea, están siempre protegidos? Compruebe como auditor si hay residuos unidos a ellos o a los lugares donde se lo encuentra. Entonces, si en esas visitas a los sectores donde se almacena el lubricante, el auditor ve que en el 100% de los que él ha ido revisando no hay, están cubiertos, no hay ningún tipo de pérdida de lubricante, ni el lubricante adherido a las tapas, como a veces suele ver, otorgará los 5 puntos. Y llegará a un punto, al puntaje mínimo, cuando menos del 60% de los lugares que él visitó para el almacenaje encuentre algún tipo de defecto. Acuérdense que cuando hablamos del sistema de lubricación, ¿sí?, tenemos que ver que haya una correlación entre la zona principal de almacenaje de los lubricantes, o sea, allá donde se encuentran los tambores o los tambos de 200 litros. Tienen que estar bien almacenados, ¿sí?, cubiertos, protegidos, evitar los derrames. Y si los hubiera, tiene que haber un sistema de contención. Pero al mismo tiempo, cuando vamos a la línea, en la línea, ¿sí?, aquellos muebles que se destinaron a guardar los lubricantes, por supuesto que tienen que estar con las 5 S, ¿sí?, y tiene que haber una razón que los vincule, ya sea por un código de colores, letras, el que hayan elegido, a esa grasera o ese lubricador con aquel tambor que está guardado en el lugar principal de donde se guardan los lubricantes. Tiene que haber un código visual que permita entonces establecer esa relación entre el lubricante almacenado. Y cuando vamos entonces a la máquina a identificar el punto que se va a lubricar, tiene que mantenerse también esa guía o ese control visual. Y es ahí donde entonces el auditor va a colocar el puntaje máximo. Lo que tiene que ver con los kaizenes, sí, o sea, siempre estamos hablando, kaizenes son mejoras que vamos haciendo cotidianamente, ¿sí?, como para ir mejorando el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, en 7.2, ¿se hizo kaizen para reducir la cantidad de ítems a inspeccionar? ¿Se hizo kaizen para reducir la cantidad de ítems a inspeccionar? Y en ese aspecto, gente, le pregunto, por ejemplo, a las personas del área técnica, ¿por qué convendría hacer kaizenes? O sea, ¿por qué convendría hacer mejoras para reducir los ítems a inspeccionar? ¿Ganaríamos en qué? Pregunto de nuevo. La pregunta es, ¿se hacen kaizenes para reducir los puntos de inspección? Esta es una pregunta. Les pregunto, si reducimos los puntos de inspección, ¿en qué nos beneficia? En tiempo para el operador. Tiene más tiempo para hacer otras cosas. Tiene más tiempo el operador, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de pronto estamos haciendo esto para una máquina que de pronto puede tener
60 puntos de lubricación, ¿sí? No uno solo. Por lo tanto, el hecho de tener menos puntos de lubricación realmente es una ventaja. ¿Y cómo hacíamos en el paso 2 y en el 3 para facilitar la lubricación? ¿Se acuerdan qué tipo de soluciones aplicábamos? Centralizar la lubricación, Eduardo. Por ejemplo, centralizarla. O sea, normalmente en el paso 2 y 3 lo vamos haciendo, pero podría ser que ahora que los operadores conocen todavía con más profundidad el sistema, empiezan a aparecer nuevas soluciones. Es en este caso, entonces, vamos a darle el mayor puntaje a aquellos que pueden demostrar que durante este paso 4 han encontrado nuevas formas para reducir los ítems a inspeccionar. El último aspecto, o la última materia que quería comentarles es la que tiene que ver con hidráulica y neumática. Hidráulica y neumática van a tener preguntas en común que tienen que ver con que hay elementos que son cañerías, tuberías o mangueras que son tanto para neumática o hidráulica. ¿Sí? Entonces, las preguntas, nosotros podemos, esas preguntas que son comunes, tenerlas en la auditoría y en ese caso saber que es para los dos. O sea que cuando me refiero al estado de las tuberías, tienen que ver tanto con lo neumático como con lo hidráulico. Cuando hablo de pérdidas, con lo neumático y con lo hidráulico, y después sí me voy a referir específicamente a algunos de los componentes. En las imágenes que estábamos viendo, así pasando rápidamente, tienen que ver con lo que vimos hace dos talleres, que tiene que ver con la preparación del material, ¿sí? Para dar entonces las materias. Ahí veíamos que enseñábamos entonces al operador cómo son cuáles son las causas que generan problemas en los sistemas neumáticos e hidráulicos. Y en los sistemas hidráulicos el peso grande, ¿sí? Lo tiene muchas veces la contaminación, ¿sí? Muchas veces la contaminación pesa mucho en el deterioro del sistema hidráulico, por lo tanto también las preguntas tienen que estar orientadas a eso. En puntos como en el 6.2, ¿sí? Nos referimos a si los equipos están protegidos contra el polvo. En el 6.3, verificar ruidos, vibraciones, anormalidades en bombas, anormalidades, ¿sí? En algunos de los sistemas específicos. Recordemos que en este tipo de auditoría, como muchas veces son específicas de cada planta, podemos ir haciendo algunas modificaciones que orienten a la pregunta. ¿Sí? Entonces, si vamos a la 6.3, que tiene que ver con verificar ruidos, vibraciones en bombas y motores, ¿sí? Vamos a poner los 5 puntos si en ningún sistema hidráulico y neumático se registran ruidos. Y vamos a poner un punto si en más del 60% de los sistemas que estuvo recorriendo el auditor encontró esos ruidos. En la 6.6 vamos a verificar las condiciones de montaje, vibraciones, ¿sí? Daños en las mangueras. Vamos a poner los 5 puntos donde los sistemas elegidos por el auditor, en el 100% de los sistemas elegidos por el auditor, no encuentra ninguna de estas novedades. ¿Sí? Y vamos a poner un punto cuando en menos del 90%, ¿sí? Esto ocurra. ¿Sí? Entonces, el aspecto es tener sistemas hidráulicos y neumáticos con fallos significa que una parte de la máquina no está funcionando correctamente. Entonces, permitirnos que un grupo de estos elementos estén bajo falla está mal, ¿sí? Ni para probar la auditoría es. Por eso el hecho de que seamos exigentes en cuanto a cuáles le vamos a poner 5 puntos y que un punto se lo vamos a dar para aquellos que tienen, así sea, poquitos fallos,
pero esos fallos están presentes. ¿Mm? En el 6.7 de pronto tenemos preguntas como, ¿están los tubos tocando el piso? ¿Están adecuadamente respaldados? O sea, las tuberías que transportan el aire comprimido, las tuberías que transportan lo neumático y lo hidráulico, ¿están debidamente fijadas o se pasan así de algún modo como apuro por el piso? Lo normal sería que esto ya esté resuelto en el paso 2, pero ¿sí? Por las dudas hubo entre medio algún tipo de modificación que hizo dejar esto. Si en el 100% de las tuberías no se observan todas correctamente colocadas, dirán los 5 puntos, y un punto si menos del 60% de las tuberías están en situación normal. ¿Sí? Yo no lo pasé a ver. Quería... Sí. Tani, ¿podrías volver un poquito al sistema de accionamiento? Pues lo pasé de largo y quería hacer una reflexión para un punto, que es el 7.2. Si tenés la auditoría. Transmisión, Edu. Sí, transmisión. Sí, ahí debería ser la que sigue. Acá. Sí, gente, ahí tenemos 3 puntos, el 7.2, 7.3 y 7.5, donde hay algunos descriptores que están vacíos, porque en eso vamos a ir directamente a aquellos que sí se tiene o no se tiene. ¿Sí? Entonces, cuando ahora se los hagamos llegar, no se preocupen si lo ven en ese caso vacíos. En el caso de transmisiones, necesitamos tener entonces situaciones donde realmente las mejoras se continúen haciendo. ¿Sí? ¿Las tenemos? Muy bien, 5 puntos. No se hacen mejoras, 1 punto solo. ¿Sí? Así que, gente, un poco la referencia era hasta aquí, mostrarles entonces cómo ¿Estás en la utilizamos. cárcel? Creo que no. ¿Estás haciendo huelga? Bueno, gente, entonces, la idea era presentarles los descriptores, de qué modo se utilizan, y hacemos entonces esta diferenciación entre el primer esquema que mostró Daniel con la auditoría, que es la que maneja todo el sistema del paso 4, aquello que el gerente del site va a auditar, va a querer quedarse tranquilo, pero ¿por qué? Porque él sabe que cada uno de los instructores con el pilar de autónomo, con el de planeado, hicieron las auditorías de cada una de las materias, fueron aprobadas y por eso va a dar pie a la auditoría final. Quería preguntarles si por lo menos de esto que vimos en lo que tiene que ver con las auditorías por materia, ¿han visto algo sobre lo que querían preguntar? Bueno, adelante, Dani, entonces. Bueno, o sea, solo comentar. No sé si alguien quiere comentar. Bueno, no, lo único que resta es comentar que cubierta todos los sistemas o todas las materias que había que dictar, la última evaluación, como para dar la certificación definitiva al paso 4, es la que decíamos que tiene 3 instancias, ¿no? Que tiene la auditoría autónoma con su líder, ¿sí? La auditoría de la sección ahí con el jefe o el encargado y el pilar acompañando, y después la auditoría de la gerencia, justamente fundamentalmente como para motivar al grupo y plantearle desafíos, ¿sí?
porque imagínense que llegando a niveles de resultado tan importantes como se pretende en el paso 4, la gerencia, además de corroborar la certificación del paso, tiene que plantear desafíos futuros, ¿sí? Justamente con ese equipo tan entrenado, mostrarle algunas cuestiones estratégicas que sería importante que el grupo en el paso siguiente vaya abordando. Entonces es una instancia de reconocimiento, ¿sí? Y justamente de planteo de desafíos a futuros, ¿sí? Y esa sería la última instancia. ¿Qué nos queda a nosotros como soporte de esta capacitación y de estos formatos? Y como decíamos, es tratar de, cuando pase el tema de la pandemia, de que podamos por lo menos viajar, que estemos con vacunas, etcétera, ir a algunas plantas pilotos y hacer un diagnóstico en el Gemba, en el piso, de los pasos 3, de los pasos 4, de los pasos 2, pero fundamentalmente este paso 4 que está tomando fuerza en este año y en el año que viene. Entonces yo creo que va a haber muchas oportunidades para profundizar en muchas de las materias que comentaba recién Eduardo, porque tiene muchos detalles que para poder poner el punto a diagnosticar, tenemos que estar bastante entrenados en la materia. Entonces, se hace un poco difícil desde la teoría hacer un formato de diagnóstico que cuando tenemos que experimentar todo este paso a paso, y cuando llegue la instancia, juntos ir a hacer diagnóstico en algunas plantas para profundizar y seguir homologando los formatos de este paso 4 que están tan importante, tan técnico, tan profesional. Y esa sería la última parte que nos quedaría cuando llegue el momento apropiado en que mejoren las condiciones. Así que de nuestra parte, este era el alcance. Le pasamos a Florencia todo este material para que vayan teniendo ustedes, para que vayamos discutiendo en las consultorías, por supuesto, cualquier duda, como decían, y hay algunas cuestiones que van a ser temas de homologar en forma corporativa los temas, y en otros probablemente discutir el sentido técnico específico de algún punto en el cual pueda haber dudas, pero vamos a estar como siempre apoyando desde IMC a las necesidades que Softy nos requiera. Así que muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario. Ya estaríamos cerrando esta parte del paso 4 en esta instancia. Bueno, parece que ha quedado todo súper claro. Ahí reforzar ese punto que vos comentaste, Dani y Eduardo, igualmente esto sigue, la idea es continuar con la parte en terreno. Se tenía pensado inicialmente hacer estos grupos y viajar a una determinada planta, pero bueno, va a quedar pendiente para un futuro, tanto para este paso como para los pasos anteriores y también para el pilar MP. Así que ahí terminamos de calibrar toda la región. Lo que sí, este es la última información que queda mandar es esta del paso 4, las demás ya las tienen todos. Y bueno, y ahí se los vamos a estar compartiendo junto con las grabaciones, los PPT y todo el material. Así que muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a los consultores nuevamente, con este trabajito de detalle, y bueno, a seguir mejorando más. Tal vez un par de comentarios, si puedo. Sí, obvio, Misa, adelante. Bueno, primero, definitivamente, o sea, primero agradecer, digamos, toda esta preparación. Realmente han hecho un trabajo bien exhaustivo y un esfuerzo bien especial, ¿no? Es evidente que le han dedicado mucho tiempo y es un material verdaderamente valioso. Así es que creo que por ese lado está un material de trabajo, de mucho trabajo todavía para desarrollar en algún caso o concretar, ¿no? Entonces, un esfuerzo bien grande y lo quiero agradecer aquí públicamente. Ahora, un poco de reflexión, ¿no? Un poco de poner mis pensamientos en la mesa para construir en esta discusión. Y efectivamente el mejor momento va a ser hacer un ejercicio en alguna planta
donde corresponda para ir calibrarnos bien. Yo pienso que cuidar no va a ser demasiado complicado. Más simple, mejor. Entonces, cuidar que el mismo proceso de auditoría no se nos vaya a convertir en algo tan complejo que la forma natural o la naturaleza humana lo vamos a dejar de hacer, ¿no? O sea, más complicado, más difícil de implementar. Entonces, yo todavía, a mí me hace falta un poco más de garantizar la esencia del paso, porque no por tratar de abarcar muchas cosas, pudiéramos tal vez perder el foco, ¿no? Entonces ahí mi pensamiento sería, cuando hagamos esa calibración, cuidar esa línea. Ese sería un pensamiento en la mesa, ¿no? Sí, siempre manteniendo lo más simple posible. Tú lo dijiste, Daniel, en algún punto, apelando, digamos, al criterio del auditor. Ese sería uno. El otro pensamiento que a mí me gustaría también dejar en la mesa es, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un prerequisito dice, por ejemplo, cuidar que no traemos como temas pendientes de pasos anteriores, por ejemplo, y pienso en una máquina papelera o en un área de preparación de pastas, donde las fuentes y áreas de difícil acceso frecuentemente son a veces de largo aliento, o de largo tiempo, o de inversiones, o algunas de ellas bastante más complejas de resolver, y donde se requiere mayor potencia en el involucramiento de mantenimiento planeado, inclusive que el del mismo autónomo. Ahí entonces lo que me hace falta es como ver más este equilibrio hacia planeado en esos casos, y cómo segregaríamos o distinguiríamos que los operadores sí están haciendo lo que les corresponde y hay casos que superan su esquema. Entonces no podría ser un prerequisito que sin un buen criterio se aplicara al pie de la letra, porque entonces se te va a quedar, y de una vez se los digo, el 95% de las máquinas de papel fuera de poder avanzar, ¿no? Entonces, esos pensamientos los dejo ahí en la mesa, son de calibración, eso hay que discutirlos mejor presencia, pero como retroalimentación para pensar juntos cómo esto lo hacemos más simple, siempre más simple, mejor, y que no pierda la esencia el impacto que debemos lograr en el desarrollo de nuestra gente. Y frecuentemente eso requiere como agarrar cierto ritmo. Y si lo hacemos muy complicado, creo que pudiéramos comprometer ese ritmo, ¿no? Entonces serían mis pensamientos para dejarlos ahí en la mesa. ¿Okay? Vale. Bueno. Vale. Dejamos Listo, ahí. gracias por mi parte. Sí. Muchas gracias Listo, a todos. Muchas gracias. Un cariño. Gracias, Cuídense mucho. muchas gracias. Chao. Gracias.